Reciban todos un muy cordial saludo, mis estimados developers. Vamos a dar inicio a esta sesión en la cual vamos a tratar los temas de la gestión del estado, el management state. Es un tema largo, pero vamos a involucrarnos en esta sesión. Vamos a iniciar, yo por acá tengo un SkyDrive, vamos a iniciar con dos conceptos importantes que son lift state up, lift it up. Vamos ya a ver de qué trata lift it up. Y el otro concepto es el prop drilling, ¿cierto? Ya lo vamos a revisar, pero todo esto está relacionado con el state, ¿cierto? State management. Bueno, listo. Entonces, mis estimados estudiantes, comencemos. Tenemos aquí un proyecto que se llama Galería App, es un template. En esta ocasión y pues de ahora en adelante, chicos, no vamos a usar el tiempo maquetando. Ya la UI, la interfaz de usuario, ya ustedes por su cuenta van a ir haciendo diversos proyectos a través de los cuales practiquen esa parte. Hoy nos vamos a enfocar solamente en la lógica de negocio, lo que se llama, y en este momento hay mucha lógica. La que vamos a enfocarnos es en la gestión del estado. Entonces tenemos este proyecto, chicos. Empezamos, bueno, dice acá que es una versión de inicio. Al fin yo le cambié las imágenes por locales. Aquí están. Es una paginita, es un sistema de productos y de categorías. Por tal razón nos encontramos inicialmente con un array de objetos. Cada uno de estos objetos caracterizan a un producto, ¿cierto? Entonces, este array como primer elemento tiene un producto que es el teclado mecánico con su respectiva imagen. Seguidamente nos encontramos con un mouse con su imagen y así sucesivamente. Y también tenemos este array, pero ya no de objetos, sino de valores planos, de cadenas, de caracteres. Aunque este no creo que lo alcancemos, vamos a enfocarnos en este. Luego nos encontramos con nuestro componente principal, el componente raíz, el app, porque este es el que estamos realmente exportando. Hoy nuevamente estamos haciendo todos los componentes en un mismo lugar, por pedagogía simplemente, y decir que este componente principal, como ustedes pueden acá verificar, tiene tres componentes hijos: el header, el filters y el gallery starter. El header starter es el que vemos acá. Es un componente común y corriente con sus estilos y apariencias con Tailwind, común y corriente. Luego nos encontramos con un componente hijo filters. Este es el encargado de una funcionalidad que quizás hoy no alcancemos a verla, pero esta sí, ¿no? Y luego nos encontramos con Gallery Starter. Este Gallery Starter, como ustedes ven, chicos, también tiene un componente hijo llamado Product Card Starter. En otras palabras, Product Card Starter viene a ser nieto de este componente principal Gallery App, ¿cierto? Y dentro de Gallery Starter está el llamado al componente, la inyección, pero su declaración y definición sí la tenemos acá de nuestro componente principal. Entonces vamos a lanzarlo para revisarlo un poquito ya desde el navegador, cómo luce, y comenzamos. Entonces digámosle cd gallery app
template, bueno, gallery, perdón, cd gallery app template. Úpale, perdón, yo ya estoy acá. Uy, señor, perdón. Entonces corrámoslo. npm run dev. Estaba tratando de entrar estando ya dentro. Disculpen. Entonces simplemente dejé de entrar porque ya estaban en la ubicación que necesitaba y lancé el script dev para que se lanzara mi React. Pulso la tecla control, le doy un clic, esperamos unos segundos y ya vemos acá nuestra interfase, nuestro template, chicos. Entonces, importante, revisemos que así a simple ojo, y bueno, y también porque ya revisamos el código, nos encontramos con que este viene a ser el header, ¿cierto? Importante. Y ojo que acá hay algo clave, dice favoritos. En este momento, como ven, está inhabilitado, está deshabilitado, pero ahí está. Y la verdad, chicos, es que aquí vamos a estar imprimiendo un total de los productos que el usuario le haya dado clic como favoritos. Entonces, cada favorito aquí se va contabilizando, aquí se irá sumarizando. Luego nos encontramos con aquel componente que lo llamábamos filter, ¿cierto? Entonces, si quieren, miremos acá. Aquí está, bueno, mi componente principal con estos tres hijos, ¿no? Este header, el que acabamos de ver, y mira, aquí está favoritos, aquí se supone que vamos a imprimirlo. Luego nos encontramos con filters, que son los filtros que vamos a estar utilizando para renderizar ciertas cards, ciertos productos, los que cumplan con esos criterios. Es decir, mediante la selección o la especificación de estos filtros, algunos componentes van a aparecer, otros van a desaparecer. Y estos tres filtros están interconectados. Bueno, estarán. Esta es la parte que creo que hoy no alcanzamos, pero ahí está pendiente. Y luego sí nos encontramos con la galería, Gallery Start, que en este momento tiene ya una imagen, pero con código duro. Si bajamos, este es el componente, miren, si bajamos a su etiqueta IMG, nos encontramos que trae la imagen con código duro de auriculares de acá de Public, que es esta que está acá, ¿cierto? Miren, ahí está. Entonces, eso de manera estática no lo vamos a renderizar, lógicamente lo vamos a hacer de manera dinámica. Y eso es, chicos, eso sería. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, pues eso, renderizándolos a todos los productos. Fíjense que tenemos 6 productos y solo estamos renderizando a uno y de manera estática, de manera con código duro. Entonces eso lo vamos a cambiar. Entonces comencemos. Lo primero, chicos, es entender que este es el componente padre. Bueno, dicho sea de paso, por favor instálense las tools de React Developers. Yo le doy acá en inspeccionar y fíjense que acá, si yo desgloso, ya me encuentro con esta que se llama Components. Esta Components me trae el árbol, chicos, de los componentes. Entonces mira, aquí está la raíz, que es toda, y a su vez él tenía este hijito, tenía 3 hijitos, ¿no? A header, a filters y a gallery. El componente principal, app, tiene 3 hijos, header, filters y gallery. Y a su vez, acuérdense que gallery, que es como la galería, la lista de card de productos, tiene a su vez un hijo en donde está ya el detalle del producto. Ese es el que se llama Product Cards. Entonces es importante que ustedes instalen esta extensión. Le dicen React Tool Developers. React Tools Developers. Le dan un clic acá.
Y entonces a mí ya quitar de Chrome porque yo ya la tengo instalada. Ustedes simplemente la instalan y es esta que está acá, chicos. React Developer Tools. Le dan con el botón derecho, gestionar extensión. Y aquí le dejan esto habilitado. Y simplemente, listo, la dejan ahí visible, ¿no? Importante, aquí donde dice fijar, a mí me parece desfijar, a ustedes les aparecería fijar. Pero es importante que tengan esa extensión instalada y para que puedan ver este árbol de componentes, porque mire, si yo me paro acá, aquí me va apareciendo si tiene props, si tiene hooks, por ejemplo aquí él me va mostrando. Ahorita pues no hemos añadido ninguna lógica todavía, que es lo que vamos a estar haciendo, y por eso no nos aparece, pero la idea es que ustedes sí ya lo vayan integrando. Entonces decíamos que este es nuestro componente app, nuestro componente raíz, y decíamos que él tiene este componente hijo. Ya aquí ya está inyectado y aquí declarado, ¿no? Este que está acá. Entonces lo que necesitamos es tomar a estos productos, a este array, igual que hicimos en el video anterior. Entonces yo le voy a tomar este nombre de este array y se lo voy a pasar como un prop a mi componente de galería. Entonces voy a bautizar el nombre del prop, por ejemplo le voy a decir products, va a ser igual, activo JavaScript, corchetes de, llaves de apertura y de cierre, y aquí pego a mi array de productos. Entonces quiere decir, chicos, que yo ya a mi componente hijo galería starter le estoy pasando un prop con todo mi array de productos que lo referenciamos aquí al inicio del módulo. Listo, como ya lo tenemos, lo siguiente que necesitamos es, obviamente, si aquí le estamos mandando un prop con ese array de productos a este componente Gallery Starter hijo, pues este componente la idea es que lo reciba, ¿no? Y eso ya lo sabemos. Podríamos colocar props como lo hemos estado haciendo, chicos, pero pues la verdad es que como lo hicimos creo que en una clase, yo destructuro de una vez, le digo llaves de apertura y de cierre y le llamo, ya no le digo prop, sino le llamo tal cual el nombre del prop. Y el nombre del prop fue producto, ¿cierto? Sí, así lo llamamos. Mírelo acá. Este es el nombre del producto y este es el valor, perdón, el nombre del prop y este es el valor del prop. Pero el prop se llama products, en minúscula todo y así como en inglés. Entonces ese es el que yo recupero acá. ¿Y para qué lo recupero? Pues obviamente para renderizarlo. Y de hecho fíjense que aquí yo ya tengo, aquí hay dos cositas interesantes. Ya tengo a mi componente hijo de Galería Starter, que es ya la car como tal, el producto como tal de manera individual, la tarjetica con el producto. Y fíjense que aquí ya estamos haciéndolo con mejores prácticas. Estamos con una lista desordenada, UL de apertura y UL de cierre, porque así es como naturalmente o habitualmente se renderizan las listas con UL de apertura y UL de cierre y luego los LI adentro. Fíjense que acá estamos utilizando a grid, bueno, todo eso ya ustedes lo saben. Este es una columna, este es con Small Media, con Media Desktop, con Large, son las diferentes resoluciones de la pantalla. Entonces para esta 2 columnas, para MD 3 columnas, para Large 4 columnas, incluso un gap de 6. Bueno, ahí no nos vamos a quedar porque eso ya ustedes lo manejan. Entonces, comencemos. Ya tenemos acá mis productos, mi props de productos. Entonces rendericémoslo. Lo primero es habilitar JavaScript con llaves de apertura y de cierre. Y este componente yo pulso la tecla Alt, flechita arriba, para subirlo. Y entonces Shift Alt F. Y ya está mi componente como lo necesito dentro de la llave. Bueno, aunque yo la verdad, pongámoslo aquí así para que
para que la pedagogía nos favorezca. Entonces, lo siguiente que es, pues si yo ya tengo mis productos tal cual lo habíamos estado haciendo, ahora sí, vamos a decirle products.map. Recordemos que el map no modifica el original. Este original lo deja quieto, hace una copia y trabaja sobre la copia. Paréntesis de parámetros del método map y luego el iterador, que yo lo puedo bautizar como yo quiera. Podíamos colocar product en singular o P. Por ejemplo, esta vez coloquémosle P, que me indica, entonces recordemos, products corresponde a este array completo, todo. Pero la P es esta. En la primera iteración, P es teclado mecánico. En la segunda iteración, P es mouse. En la tercera iteración, P es monitor y así sucesivamente. Entonces es en esta P, este P me representa esos elementos o esos objetos de ese array de objetos. Luego nuestra function expression común y corriente, paréntesis de apertura y de cierre, y colocamos ahí ya tenemos el cuerpo de mi map repetitivo. Entonces, bueno, nuevamente subamos acá, mejor desde acá, porque este debe quedar acá. Listo, ahí está. Entonces ya tenemos a mi map y ya tenemos aquí a mi producto. Es más, revisemos. Si yo vengo acá, ¡ay! Mírenlo, chicos, ya me aparecen N productos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque hay 6 elementos en mi array de objetos. P1, P2, P3, P4, P5, P6, producto 6. Entonces, él da 6 vueltas y por eso se renderizan 6 vueltas, pero como pueden ustedes observar, pues mantiene ese código duro que está aquí en el detalle, ¿no? Mira, aquí está qué nombre, qué categoría, qué precio. Esta es la definición de este componente hijo Product Card, que es el que estamos acá referenciando, Product Card Starter. Entonces lo que necesitamos hacer es comenzar a, bueno, de paso arreglémoslo. Si yo acá le digo inspeccionar y si le digo consola, lo que nos pasó la otra vez, ¿no? Él grita, cada hijo en una lista should have a unique key. Debería tener una sola key de prop. Entonces, eso es lo siguiente que vamos a hacer. Vamos a hacer el prop key, que es un prop obligatorio cuando renderizamos listas. Products, en últimas, pues sí es un array, pero en últimas, en términos de React, es una lista. Entonces, ya teníamos acá el UL de apertura y el UL de cierre para indicar que es una lista desordenada, el encabezado. Ahora vámonos con el cuerpo, o mejor dicho, cada uno de los ítems de esa lista desordenada. Entonces yo le digo acá LI de apertura, LI de cierre, y vamos a volver a meter al componente ahora dentro del LI. Bueno, no es necesario sombrearlo, yo me ubico al final, puntero del mouse, veo que el cursor está titiliteando, pulso la tecla Alt, flechita hacia arriba y ya tenemos nuestro componente dentro de nuestro primer ítem. Entonces, n veces según la cantidad de elementos del array van a ser las iteraciones de este map. En otras palabras, 6 sabemos que van a ser, entonces 6 ítems van a estar acá a medida que da la vuelta, que da el ciclo repetitivo, las iteraciones. Entonces aquí es donde vamos a poner a nuestra llavecita key. Entonces le decimos key. Y ¿a quién necesitamos que no se repite, chicos? ¿Quién no se repite aquí en el array? Es cierto que name no se repite, pero puede llegar a repetirse. El precio se puede llegar a repetir, pero el ID nunca se va a repetir. Siempre esa es la idea, ¿no? Y es un concepto más de bases de datos relacionales. ¿Recuerdan? La llave primaria, que es la que no se repite, que puede ser llave foránea en otra tabla. Bueno, más o menos ese es el concepto acá. Pero necesitamos, y entonces, ¿cómo lo referenciamos? ¿Quién es quién dijimos que eran cada uno de los elementos del array? A P. Entonces yo le digo P y con sintaxis de punto le digo ID.
Y entonces ya con eso garantizo, y si no me creen, corroborémoslo. Mire, desapareció inmediatamente el grito de oiga, tiene que haber un prop key obligatorio. Ya lo hicimos y ya desapareció el error. Listo, ya superamos esa parte. Ahora, lo que necesitamos, chicos, es... Ya tenemos la referencia del prop y él está dando las vueltas. Y aquí tenemos la definición de ese prop hijo, que viene a ser nieto o tataranieto del prop principal. Bueno, ahorita lo miramos. Pero ¿qué necesita él para poder dinamizar la impresión de no de esta sarta código duro nombre, sino que en la primera vuelta se llame auriculares, en la segunda base, en la tercera, cada uno de estos productos? Muy bien, necesitamos mandarle un prop. Entonces, a mi componente hijo, yo lo expando su apertura y su cierre, y aquí abajito le coloco prop. ¿Qué nombre? El que yo quiera. Yo le voy a colocar, ya como ahora sí es individual, no es plural, porque estamos haciendo en esta iteración, todo se para durante ese momento que está iterando ese elemento. Entonces llamémoslo singular, y ahora sí le decimos, va a ser igual, habilitamos JavaScript, y ¿quién necesitamos? ¿Quién es el elemento del array? P. Entonces le decimos que product va a ser P. Y con eso ya tenemos el primer prop para nuestro componente. Entonces aquí referenciamos a mi prop y le estamos pasando ese valor que es ese producto. Entonces chicos, fíjense acá. Yo aquí le mandé a productos. Aquí ya empezamos a ver el temita que les dije por acá en mi Scalidrop, prop drilling. Prop drilling, aquí ya está pasando. Mire, ¿por qué? Porque, ¿qué es el prop drilling? Cuando un elemento a través vía prop se pasa varios niveles. Y durante esos niveles, pues esos niveles en sí no hacen nada, no usan a ese prop. El que lo usa es el último que está allá abajo. Mejor dicho, vengamos acá. Y en nuestros componentes, listo. Entonces yo aquí le pasé el prop a galería, y galería le pasó el prop a cada uno de ellos, solo que ellos están iterando. Entonces fíjese, pero ¿quién va a usar ese prop de productos? Pues ellos, pero galería no lo va a usar. Entonces el prop drilling es cuando es ese como esa perforación de capas, de que yo estaba en este componente raíz y me tocó bajar esos prop por toda esta rama, por todo este árbol, hasta llegar al componente que sí lo va a utilizar, que es este. ¿Está mal o está bien el prop drilling? Está bien acá, en este caso, que fueron dos niveles, ¿no? Un nivel y otro nivel. Este es el padre o hijo del principal, y este es el hijo o nieto del principal. Pero fíjense que fueron solo dos niveles. Entonces ahí el prop drilling se justifica. ¿Cuándo no se justifica? Cuando yo tengo que bajar un árbol por allá de 3, 4, 5, 6 niveles. Y esos niveles 2, 3, 4 y 5 no van a utilizar ese prop. Solo el último hijo allá, el nieto, bisnieto de los nietos. Entonces ahí sí ya ese prop drilling está mal, no es recomendable, y por eso se consideran otras estrategias de gestión del state, de gestión del estado, como lo van a hacer useReducer o Reduce, que esperemos lleguemos allá, que eso ya son las aplicaciones grandes ligas. Aquí estamos comenzando con lo más básico, pero ya aquí hay prop drilling. Entonces a galería le pasamos los productos, galería los recibió como props ya destructurados, habiendo hecho destructuring, y al hijo de galería, que es product car, que es ya el elemento como tal, el producto individual, la tarjeta, la cara individual, nuevamente le estamos pasando ya el detalle de ese producto. Ahí sí no le pasamos todos los productos, sí los recibimos a todos, pero acá yo necesito solo uno, y que en la segunda vuelta pues toma el otro y toma el otro, y así sucesivamente.
Entonces, pero en últimas, a este componente hijo también le estoy pasando uno de estos productos. Y él, ¿qué tiene que hacer? Muy bien, lo primero que tiene que hacer es recibirlo. Entonces, ya hagámoslo destructurado sin decirle props, pero le decimos acá de manera individual product. Y ya, estando el producto, ahora sí, yo voy a quitar este código duro que está acá. Entonces, bueno, borrémosle esto y borrémosle todo esto y borrémosle también, acordémonos los corchetes de apertura y de cierre, habilitemos JavaScript, perdón, los corchetes de apertura y de cierre no, voy a devolverme, aquí borramos las comillas dobles de apertura y de cierre, que no las necesitamos, pero sí necesitamos exactamente mis corchetes o a mis llaves de apertura y de cierre que me habilitan JavaScript. Y ahora sí, yo voy a referenciar en este caso a mi prop, pero con sintaxis de punto. Como estoy en la etiqueta IMG, le pongo un puntico y llamo a ese elemento de mi array. ¿Cómo se llamaba? Imagen o image en inglés, image. Entonces yo vengo acá y le digo punto image. Listo, quiere decir que ahora si voy a la página ya se tienen que renderizar distintas imágenes por cada producto, ya no solamente una. Vamos a revisarlo. ¡Ay! Listo, chicos, muy bien. Entonces aquí está todos, bueno, voy a cerrar acá. Aquí están ya todos mis productos, cada uno con su imagen. Aún está el código duro de nombre, el precio, todavía eso está quemado, como se dice. Ya lo vamos a arreglar, pero ya por lo menos las imágenes sí están renderizándose dinámicamente con imágenes provenientes y procedentes de un array, de una fuente que en ese momento está interna, pero el tratamiento es igual como si fuese un JSON externo. Fíjense que si yo le doy clic acá, agregar a favoritos, esto está inhabilitado también, ¿no? Ahorita lo vamos a arreglar. La idea es que cuando yo le dé un clic, él tome algún indicativo con interactividad de React de que es favorito y acá vaya totalizando, ¿no? Va un favorito, 2 favoritos, 3 favoritos. Pero bueno, ya lo vamos a hacer. Listo, entonces ya recuperamos a la imagen. Ahora recuperemos al resto. Entonces acá no le decimos nombre, sino mi llave de apertura y de cierre. Y le escribimos el nombre. Entonces digámosle product. Bueno, es que se me olvida. Name y categoría. ¿Cierto? Y el price. Todo en inglés. Listo. Entonces, digámosle acá. Perfecto. Product.name. Ahora categoría es category. Entonces, digámosle product.category. Y el precio es price. Digámosle product.price. Corroboremos. Excelente, chicos, ya me aparece el teclado, que mire, el teclado es un periférico, el mouse es un periférico, pero el monitor pues obviamente ya es un monitor, el laptop es un laptop, auriculares es de la categoría audios y base refrigerante de la categoría accesorios. Pero fíjense que de la categoría periféricos tenemos a 2 elementos. Listo, entonces va bien, vamos bien, ya estamos renderizando dinámicamente. Entonces ahora sí comencemos. Tenemos este botón, mire, y aquí ya ven, si ven acá dice disable. Entonces ese botoncito, que está acá, ¿cierto? Cada uno de los elementos, aquí solo aparece una vez, porque acordémonos que solo necesitamos un script que nos haga, bueno, dentro de un map que nos renderice para no repetir 6 veces este código, sino una sola vez.
a través de este productos que tiene el detalle de todas estas características o elementos de los objetos del array. Entonces deshabilitemos, quitemos este disable. Si venimos acá, mírelo, ahora sí, ya por lo menos me deja darle clic y ya todavía falta usar el state, el estado, para hacer lo que necesitamos, pero ya está por lo menos disponible el botón, ya le quitamos ese disable, ese deshabilitado. Entonces ya nos recibe el clic, por lo menos, por decirlo así. Listo, entonces vamos a comenzar. Ahora sí, estamos en este componente que es el de cada tarjeta, ¿sí? Este componente corresponde a cada uno de estos elementos. No está 6 veces, solo está una vez, porque gracias a este map, este componente recibe, es el producto de cada iteración. Y todo esto es el detalle de un solo componente. Cuando él da la siguiente vuelta, este es el detalle del segundo componente y así sucesivamente. Entonces, como este componente es el que yo necesito gestionarle si es un favorito o no es un favorito, dependiendo si el usuario le da clic como favorito o no para agregarlo a favoritos, pues se supone que aquí es donde yo voy a definir mi state, mi estado. Y sí lo vamos a hacer y así se haría, pero fíjense lo que vamos a hacer y aprender hoy con esto de la gestión del estado, cómo nos va a tocar hacer cuando hayan muchos componentes y a los cuales hay que darle tratamiento a sus datos. Entonces definamos acá el state, corchetes de apertura y de cierre, digámosle si es favorito o no es favorito, por ejemplo isFab. De si es favorito, este sería mi state, mi variable, mi pedazo de estado, y mi función para setearle ese valor a mi variable de estado, es set en minúscula, esa es la buena práctica, la convención, y luego el nombre del state, dijimos que era isFab, pero camel case, la siguiente sería en mayúscula is, y la siguiente, cuando son palabras compuestas, la primera letra de cada palabra siempre es en mayúscula, ¿cierto? Entonces ahí está mi state. Ahora lo igualo a mi hook, que esto es un hook, recordemos, use state. Yo le voy a dar un clic acá. Se supone que él me debió aquí agregar, míralo, acá está. Él me importó a mi use state de React. Muy bien. Y acá, chicos, listo, ya acá está mi state, que es una función, yo le digo paréntesis de apertura y de cierre, y tengo que inicializarla. Lo voy a inicializar en falso, es decir, ningún elemento hasta ese momento es favorito, ¿sí? Todos empiezan siendo no favoritos. Solo a medida que el usuario le vaya dando clic a una tarjeta que le parezca, va a empezar a este valor ir cambiando de no favorito, falso, a sí favorito, true, por cada uno de los elementos del array. Entonces recordemos, useState es un hook, que es simplemente una función que hay que ponerle un valor inicial y que él retorna un array. Este array, recordemos, tiene dos elementos. El primera posición es mi state como tal y mi segunda posición si es mi función para setearle el valor a mi state. Es decir, jamás le cambio el valor a mi state directa y manualmente. Siempre lo hago como puente utilizando esta función intermedia con la cual se setea o se guarda o se define ese valor para mi state. Entonces listo, yo ya tengo mi state definido. Voy a darle acá. Ya lo tengo declarado. Entonces ahora en mi botón lo que necesito es asociarle un evento, ¿cierto? Entonces ahora lo que necesitamos es conectar a este botón con un evento onClick, sí, onClick, no onChain, no onClick, porque le vamos a dar un clic aquí al botoncito.
Entonces hagámoslo. Entonces aquí en mi botón, fíjense que aquí las etiquetas sí hay dos, ¿no? Botón de apertura y botón de cierre. Entonces dentro del botón de apertura, es decir, antes del cierre del botón de apertura, yo le voy a decir on click, paréntesis, perdón, va a ser igual, y habilito mi JavaScript y llamamos ¿a quién? A mi función para setear mi estado de favorito, que era set is fab. Es una función, entonces yo le pongo paréntesis de apertura y paréntesis de cierre. Ojo acá, ¿cómo? Entonces, mi set, aquí está, inicia falso. ¿Cómo hago yo para ponerlo entonces verdadero? Porque yo necesito que si es falso, no sea favorito, pero que si es verdadero, sí sea favorito. O sea, va a ser un valor booleano. Entonces yo simplemente, así como acá cuando estamos renderizando en un map, yo bautizo con P, yo acá puedo, gracias a JavaScript, en ECMAScript 6, poner el que yo quiera. Yo podría poner también favorito, fat, voy a ponerle simplemente una F y hago mi callback. Y entonces, esto es como si tuviera acá un paréntesis de apertura y un paréntesis de cierre, ¿sí? Pero como es una misma línea, no es necesario colocarlo. Y acá es como si hubiera también un paréntesis de apertura y un paréntesis de cierre, pero como es una sola línea, pues no lo voy a colocar. Entonces, yo aquí, este es el parámetro como tal, el iterador, que es la F. Y ahora yo ya la tengo acá disponible. Ahora, como estaba en falso, yo necesito decirle que ahora esta state valga lo contrario, o sea, valga true. Y para ello vuelvo y coloco a esa porque es la que yo necesito, pero le antepongo el operador contrario. Ahora se me olvidó cómo se llama. El operador negación, perdón. Este operador negación lo que me hace es negarme a este iterador, que es en sí el state, o sea, este que está acá, isFab. Entonces, si isFab está falso, cuando le den clic al botón, se va a poner verdadero. Y cuando esté verdadero y yo diga, no, yo ya no quiero, ya ese no es mi favorito, vuelvo y le doy un clic encima, y entonces, como me niega el estado actual, o el estado previo, entonces vuelve y queda con el estado contrario, ¿sí? Entonces, simplemente dentro de los paréntesis de argumentos de mi función para setear el state, que está acá, yo necesito cambiarle, como es un booleano, porque acá le dije falso, él de una vez dice, esta variable es de tipo booleano. Es más, si yo la coloco acá, bueno, como no la he utilizado todavía no aparece. Pero él necesito de jugar con el contrario. Entonces, eso lo hago a través de este operador de negación. E importante, chicos, si yo dejo esta función así, se va a ejecutar sin que yo le dé clic. La única manera para que cada vez que ustedes usen un evento, un clic, tienen que ponerle esto, el callback, paréntesis de apertura, paréntesis de cierre, y acá le dicen igual y el arrow function. Con esto, si ustedes no le anteponen este callback, entonces esto se va a ejecutar inmediatamente. El intérprete pues llega a interpretarlo. La única manera de que esto se ejecute, pero cuando se dé clic, es añadiéndole este callback. Entonces no se les olvide, chicos, hay que añadirle este callback. Entonces, listo, vamos a revisar. Si yo le doy clic acá, bueno, todavía no pasa nada porque no le hemos puesto como un conditional rendering para decirle, oiga, cuando le dé clic pase algo. Y mucho menos acá se está totalizando. Ya vamos a llegar allá. Vamos paso a paso. Entonces, ya tenemos nuestro evento en clic. Ya conectamos a mi state con un evento que es el clic, para que él vaya tomando los distintos valores equivalentes al inicial, ¿no? Que en este caso era un booleano. Entonces él va a ir jugando de true a false, de true a false, de true a false. Ahora sí, hagámosle un conditional rendering. ¿Para qué? Este estilo, cuando le demos clic, entonces, no sé, se ponga de un color distinto al que está.
e indiquemos de que ese evento, ese producto, perdón, es ahora favorito. Entonces quitémosle estas comillas dobles de apertura y de cierre y habilitemos JavaScript y de una digámosle acá, yo le digo al GR control y mis corchetes de cierre, pin pin, para mis backticks. Estos son mis template string. Yo voy a tomar mi template string de cierre, lo corto y ahora me vengo para acá, quito estas comillas dobles de cierre, pongo mi backtick y listo. Entonces ya tengo mi backtick. Bueno, pero acá me falta colocarle, yo aquí le puse llave de apertura, tengo que ponerle acá llave de cierre. Listo, ahí se va el error. Listo, voy a bajar acá un poquito por pedagogía. Entonces recordemos, estamos en el botón de apertura. El botón de apertura se cierra acá y adentro del botón de apertura yo ya conecté con mi evento on click, pero ahora vamos a hacer un conditional rendering. Entonces mi conditional rendering que quiero es simplemente utilizando este state, que si es favorito pinte de un color ese botón y si no es favorito pues no lo pinte. Entonces para hacer ese conditional rendering, recordemos que si ya habilitamos JavaScript, como es el caso, y tenemos mis backticks para concatenar valores, backtick de apertura y backtick de cierre, entonces yo necesito, bueno, perdón, esto acá, voy a cortarlo, chicos. Esto hay que bajarlo, pin, pin, y pegarlo acá. Úpale. No, perdón, sí estaba bien. Mejor dicho, pin, 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 pin. Y digámosle acá. Pero no, espere. Dejémoslo acá. Si estamos bien acá. Pero sí, perdón, chicos. Sí es como lo estoy corrigiendo. Yo me vengo acá. Listo, ahí está. Pero lógicamente yo acá o sea, así es como lo estoy corrigiendo. Perdón, entonces dejémoslo acá como lo teníamos, ahí vamos bien. Pero antes, es que pensé que me había salido, estamos en el botón de apertura. Antes de que el botón se cierre, como lo teníamos, aquí ponemos a mi conexión con el evento y acá, perfecto, aquí lo bajo para saber que yo acá puedo concatenar cualquier cosa, porque acá tengo mi backtick de apertura y mi backtick de cierre. Entonces cuando yo voy a colocar después de haber habilitado JavaScript y dentro de mis template scripts variables, ahí sí me toca decirle pesos, llaves de apertura y llaves de cierre, y dentro de ellos ahí sí el código común y corriente que yo necesito. Entonces yo necesito a mi state, le voy a decir mi condicional ternario, mi operador ternario, ¿se acuerdan? Entonces si aquí necesito, aquí puede ser si es true o si es false. Entonces si es true, entonces paréntesis, perdón, signo de interrogación, y ahora sí voy a concatenar una cadena, llaves de apertura y llaves de cierre, y coloquémosle por ejemplo background yellow, amarillo, de 100, por decir algo. Listo. Y bueno, sí, un bordecito. Border es, uy Dios, border yellow también, y digámosle 300. Listo.
Eso en caso de que sea true mi state. Pero de lo contrario, o sea, si se cumple la condición, se ejecuta esta línea. Pero el else, o sea, de lo contrario, si no se cumple, entonces pongamos acá mi condición, mi apariencia, digámosle background, bueno, uno fácil, background white, y listo. Mire, ya ahí tomó los colorcitos. Ah, bueno, yo por ahí instalé la extensión, una Intelligence de Tailwind, bájensela, que es la que me va mostrando ahora sí el código. Por ahí como que está. Bueno, ahorita luego la miramos. Entonces, listo, chicos. Voy a Shift Alt F. Y tengo a mi botón de apertura y de cierre que con mis backtick me está concatenando unas reglas de estilo Tailwind para siempre. Pero luego a través de un conditional rendering, un estilo en caso de que la condición se cumpla, es de que si es favorito, o sea, si es true, favorito, si lo es, pero de lo contrario, si no se cumple, esta es la condición, el estilo que se aplica. Y todo eso gracias a que yo ya conecté a mi botón con el evento click. ¿Y cómo va cambiando ese valor? Porque yo estoy utilizando mi función para setear a mi state. Y aquí es donde le estoy diciendo, si era true, cambie la false. Si era false, cambie la true. Si era true, cambie la false. Si era false, cambie la true, mediante este operador de negación. Bueno, entonces vamos a revisar si por lo menos eso está funcionando. Si yo le doy un clic, ¡ay! Mírelo, chicos, ya me quedó favorito. Si le doy un clic, ya me quedó favorito. ¿Por qué no se pierde, chicos? Al yo poner por el state. Porque el state yo lo estoy cambiando acá. Entonces, en ese ítem, en ese elemento, él va guardando esos valores. En este caso, como mi componente de tarjetica tiene el state de favorito o no favorito, él va guardando para ese elemento de esa iteración en cuestión si era favorito o no era favorito. Da la vuelta a ese otro botón, ¿es favorito o no favorito? Bueno, él ya dio las 6 vueltas en ese momento porque ya vemos acá las 6 tarjetas renderizadas. Entonces, él sabe en el array a cuál de ellos le cambia el estado. Porque mire, si yo le doy clic, mire, era favorito, pero ya no quiero que sea favorito. Por ejemplo, este teclado mecánico en este momento es favorito, pero ya no quiero que sea favorito. Entonces le doy un clic encima y lo cambió a false. ¿Sí ven? No, ¿saben qué? Sí, el teclado realmente es mi favorito. Entonces le voy a dar un clic y quedó otra vez con true. Pero esta variable es la que me hace esa vuelta, chicos. Y ese es el use state hasta ese momento que lo estamos aplicando en el componente como tal independiente, ¿cierto? Listo, hasta ahí vamos bien. Obviamente, si yo refresco, pues pierdo el favorito, porque no hay una base de datos, no hay persistencia. Pero sí hay una semi-persistencia acá, gracias al state de cada uno de esos componentes. Pero la pregunta que surge es, profe, pero aquí no se ve el total. Yo no veo el total acá. Y es cierto. Pero, ¿cómo era el asunto, profe? Usted había dicho en clases pasadas que uno puede, de alguna manera, pasar información entre componentes vía props, pero de un componente padre a un componente hijo, ¿cierto? Pero este componente que es header es padre. Y yo mi estado lo usé en mi componente hijo, nieto, mejor dicho, de mi componente principal. O sea, este componente o este estado solo le corresponde a este componente de tarjeta, de car. Entonces el padre, este header que está acá, no puede ver, no puede, o sea, yo no puedo desde un hijo pasarle vía props hasta el padre, porque RIAD es unidireccional
y va hacia abajo. En el árbol de componentes va de padre a hijo, de padre a hijo. Entonces tenemos un problema, chicos, porque Heather se sigue viendo o no reflejando esa calculadora de cuántos favoritos. Cada car sabe su propio si es favorito o no es favorito, pero el Heather no lo sabe. El Heather no lo sabe. Entonces, ¿qué nos toca hacer? En ese caso, chicos, ahí es donde venimos a nuestro siguiente elemento que inicialmente revisamos en mi Scala Draw, que era el lift it up. Lift up es levantar el estado, el state. Entonces, ¿qué nos toca? Tomar el estado, quitarlo de acá, de este componente principal, e ir a un componente padre, para que Heather pueda recibir ese dato del estado, si es favorito o no, una tarjeta. En otras palabras, vengamos acá y vengamos acá a nuestro árbol de componentes. Y aquí sí lo vemos mejor, componentes. Entonces, chicos, yo estoy, por ejemplo, en mi primer card, que es esta. Ella es hija de Gallery Starter. Y Gallery Starter es hija de Gallery App. Gallery App es el componente root, el componente principal. La problemática que tenemos es que el estado lo hicimos en cada uno de estos componentes de manera local, se llama eso, un state local. O sea que este componente puede ver el estado de él mismo solamente. Es más, ni siquiera se pueden ver entre hermanos. O sea, este componente tercero, que es el monitor, no puede ver el estado del teclado, porque ellos son siblings, son hermanos, están en el mismo nivel. Y si no pueden ver ni siquiera el mismo nivel, mucho menos el nivel del padre. Pero ¿qué hacemos si necesitamos que ese estado de favorito o no favorito, Heather tenga acceso a él, para que Heather contabilice acá el total de ellos? Entonces, ese es el lift it up, lift state up, levantar el estado. Entonces necesitamos es encontrar a un padre en común a ambos hijos. Entonces, si yo estoy acá parado, ¿quién es el padre de este product card, de este componente hijo product card? El padre es Gallery Starter. Pero Gallery Starter, ¿es acaso padre de Heather? No. Gallery Starter es hermano de Heather, está en el mismo nivel. Y si no, recordemos acá, aquí mírelo, Gallery Starter está acá, pero Gallery Starter es hermano de Heather. O sea que este como padre de card no nos sirve. Nos toca es subir más arriba, subir al mismo app, al mismo componente raíz, porque este componente raíz sí es padre tanto de Heather como de product card. Y miremoslo acá en el árbol de componentes. Este componente raíz, que es el raíz, el principal, es padre tanto de Heather como de product card. O sea que este sí nos sirve. Entonces, ¿cómo es lo del lift it up? ¿Cómo es, profe, lo del lift it up? Hasta lift state up. ¿Hasta dónde hay que subir? Hasta donde encontremos un padre común a ambos hijos. Galería sí era padre de Product Card, pero no era padre de Heather Starter, porque era hermano de Heather Starter. Pero en cambio, Galería App, que es el componente raíz, él es padre tanto de Heather como de Product Card. Claro, hasta ahí, chicos. Espero haberme hecho entender, porque esto es bien importante, es de lo más importante de RIA, la gestión del estado. Entonces, simplemente uno sube el estado hasta hallar el padre común a ambos componentes que están compartiendo el estado, porque es que este componente Product Card está compartiendo el estado con Heather. Entonces hay que encontrar a un papá, a un parent de ellos dos, y el único parent de ellos dos es el componente raíz, ¿sí? Eso es lo que les quería enseñar.
mm, si solo un componente, chicos, usa ese estado, recuerden, ese estado se llama local. Local para ese componente. Pero si yo necesito compartir ese componente, ¿cómo hago? Entonces, eso es lo que se llama el lift state, pasarlo a un padre. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vengamos acá. Y ahora sí, tomemos a nuestro... Bueno, por ahora dejemos este acá, ya ahorita lo vamos a quitar. Pero vámonos a definir el estado global. Ahora, entonces, este estado que estaba acá era un estado local. Voy a colocar acá state, o digámosle acá, local state, ¿sí? Igual esto lo quitamos ahorita. Es un estado local solo para el componente en cuestión, pero necesitamos es gestionar el estado desde un componente padre al cual los demás vean. ¿Y quién es? Ese que está acá. Entonces digámosle acá, comentémoslo. Entonces definimos el estado global. Este estado es, global. En el componente raíz. Este es el componente principal. ¿Y cómo lo definimos? Igual que ahorita. Recuerden, chicos, que los state se especifican dentro del componente, pero antes del return, fuera del return, o antes, ¿sí? No dentro del return. Entonces, lo mismo, le decimos cons, corchetes de apertura y de cierre. Llamémoslo diferente porque igual estas variables de state la vamos a seguir utilizando para mi conditional rendering que está acá, ¿sí? No lo vamos a borrar. Entonces dejémoslas ahí, pero esto realmente no las vamos a recibir vía state local, sino que las vamos a heredar vía props. Ya ahorita lo hacemos. Y vía props recibimos esta misma y la llamamos igual para reutilizarla, para no perderla. Entonces este estado global, sí, vamos a llamarlo no fab, sino por ejemplo favorites. Favorites. Ese es mi state y mi función para setear el state se tiene que llamar igual, pero con el prefijo set y el resto igual. Favorites. Esto va a ser igual a un use state. Ay, perdón. Pongámoslo acá. Use state. Paréntesis de apertura y paréntesis de cierre. Y ojo, aquí vamos a echar mano de colecciones, que es con set. No le paren bolas a eso, es como un array, prácticamente lo mismo, para poner varios, como son 6 productos, entonces lo vamos a manejar de esa manera. Y ya saben que necesitamos colocar el callback para inicializarlo, ¿no? Entonces, bueno, en este caso lo vamos a hacer así, porque vamos a hacer una instancia de un set. Un set es simplemente una colección. Entonces le estamos diciendo, esto lo llaman una inicialización perezosa, pero esto no es tan perezosa. Simplemente es una colección donde vamos a ir metiendo a todos y ahí se ve si a los favoritos, perdón, solo a los favoritos. Metemos a los favoritos y sacamos los que no, el cliente no los considere favoritos. Y esta iniciación sí necesitamos, por ser este set, un callback. Listo, chicos, entonces ya tenemos nuestro state global. Este ya no es local, sino que es global y va a ser asequible para el resto de componentes hijos. Aquí viene un script, chicos, yo no lo voy a codear todo. Yo por acá, no sé si me quedó o no lo guardé. Entonces yo acá tengo este código, es un script, lo voy a copiar, voy a venir acá y lo voy a pegar acá. Listo, entonces aquí está, ¿y esto qué es? Un toggle. Un toggle es eso, el que cambia
de blanco a negro, de true a false, de 1 a 0, ¿sí? Va a cambiar simplemente, ¿es favorito o no es favorito? Él recibe el ID de ese producto. Y fíjense que mi función para setear a mi state favoritos es esta que está acá. Entonces simplemente es con esta función nosotros estamos seteándole a ese elemento si va a ser favorito o no es favorito. Es esta que está acá, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona? Igual, o sea, obviamente no es igual, ¿no? Esta que estaba acá pues era más sencilla, ¿no? ¿Qué la hice? Esta, en donde le decíamos, eras favorito con el operador de negación, ahora le digo que no eres favorito. Y si no era favorito, y quiero que sí sea favorito, con el operador. Esa era pues más fácil. En cambio acá, como ya usamos, es un set, una colección, si tenemos que, entonces aquí simplemente en esta variable, aquí está el comentario, chicos, en esta variable next estamos guardando una nueva referencia a una colección que se llama next, esa colección. Y es importante este operador o cláusula new, porque acordémonos de la inmutabilidad. La idea, usamos a map porque map es inmutable, no muta el original. Set sí lo hace. Si yo no le digo new, él me modifica el estado original, o sea, el favorito. Si yo no quiero eso, por eso le dije new. Eso es por eso que dice new. Y simplemente aquí lo declaro a mi colección y entonces comienzo a preguntar. Para ese momento el usuario le da un clic, ¡pum! Él llama a este toggle y dice, esa car que le dio clic, ¿es favorita o no es favorita? Eso es lo que está diciendo acá. O sea, en otras palabras, aquí dice, si estaba, lo quitamos. O dicho de otra manera, existe en esta colección ese producto al que el usuario le dio clic y quiere que sea favorito. Una pregunta muy larga. Si sí existe, si sí estaba, entonces hace lo contrario. Referencia a mi colección y a través del método delete a ese ID de producto lo borra, lo saca de la colección. Entonces deja de ser favorito. Por eso lo quitamos. De lo contrario, en esa colección llamada next, si no entró por acá, que preguntaba si era favorito, quiere decir que al entrar por él es porque no es favorito. O hasta ese momento no está como no favorito. Por eso la añade. ¿A cuál? A ese ID de ese producto, de esa car. Y es lo que dice acá. Si no estaba, lo agregamos. Y simplemente retornamos a la colección. ¿Con cuántos elementos? ¿Con cuántos productos? Pues los productos que el usuario le haya dado clic como favoritos. Si de los 6 el usuario le dio clic a 2 favoritos, esa colección solo va a tener 2 favoritos. ¿Y esto para qué me sirve? Para que totalice acá el favoritos, ¿sí? Si solo 2 tiene favoritos, aquí me va a aparecer un 2. Si son 3 los que el usuario le dio clic, aquí me debe aparecer un total de 3. Y cada uno de ellos debe tener marcado, o sea, aquí, aquí y aquí, ¿sí? Aquí todavía no se ve, pero ya vamos a llegar allá. Entonces, eso hace ese script, ¿cierto? Yo me lo traje para no digitarlo, pero eso hace básicamente nuestro script. Y sencillamente ahora sí vamos a tratar de comenzar a totalizar, a calcular el total y a pasarlo por el header. Entonces, ¿cómo lo hacemos, chicos? Simplemente vengamos acá a header y hagamos un prop, pongámosle un prop. Entonces llamémoslo bueno, pero primero necesitamos calcularlo, ¿no? Decirle por ejemplo, con el método size, que es el del tamaño, saber cuántos elementos tiene con ese size, con ese método size. Entonces digámosle acá, puede ser total. Bueno, declarémosla const
total, bueno, total favoritos va a ser igual a quién. ¿Quién va a ir cambiándole el valor a mi state? Esta función. Pero ¿quién va a contener realmente el valor? Pues favoritos, ¿no? Entonces por eso yo le digo acá, va a ser igual a favoritos punto size. Entonces, si el usuario le da un clic a teclado, set favorites mete a la colección a teclado, al producto teclado. Y entonces ya mi colección tiene un elemento. Y mediante este size, él va a identificar el tamaño de esa colección, que hasta ese momento es 1, entonces él va a decir 1. Pero luego el usuario le dio clic al mouse, entonces entra como favorito a la colección, ya son 2 elementos los que la colección tiene, y al aplicarle el método size a mi state favoritos, va a hallar que tiene 2 elementos, y así sucesivamente. Listo, entonces ya tenemos a total favoritos. Ahora sí, lo que necesitamos, chicos, es poder totalizar. Entonces tomemos a total favoritos. Bueno, esto aquí, coloquémosle la F mayúscula de camel case, y este sí está así, total favoritos. Vamos a colocarla como prop de header starter. Entonces le decimos total favoritos va a ser igual, llaves de apertura, llaves de cierre, y pues esa misma, total favoritos. O sea, realmente esta es la que vamos a colocar acá, pero llamemos el prop igual que la constante. Total favoritos va a ser igual a total favoritos. ¿Va a funcionar ya? No, ¿cierto, chicos? Porque bueno, primero que todo, apenas le estoy pasando el prop a mi componente hijo header started, pero header started lo debe recibir. Entonces yo tomo a mi prop, como lo llamé, que lo llamé igual. Ya no vamos a colocar las palabras prop y esto, para que nunca se usan realmente. Inicialmente por la pedagogía era necesario, pero en este momento sí, como es lo normal, es que uno los llama igual, tanto el valor como el nombre del prop. Y aquí en header starter también no vamos a decirle prop, sino que destructuramos y de una colocamos que este componente hijo recibe al prop total favoritos. Y ahora sí, acá en favoritos yo lo voy a inyectar. Como es JavaScript, yo habilito JavaScript y aquí le digo total favoritos. Listo, ya lo tengo hasta este momento. Va a servir, chicos, revisemos, refresquemos. Yo le doy un clic. 0, 0 y 0. No está todavía totalizando. ¿Por qué no está totalizando? Pues claro, yo aquí hice mi función de toggle favoritos, que es la que realmente me está metiendo favoritos a la colección y sacando los que el usuario ya no los considera favoritos. Pero esta función primero esta función y segundo favoritos no la estamos gestionando. Entonces, ¿a quién necesitamos, chicos? Decíamos que acá está Gallery Starter. Gallery Starter, que era mi función hija, hasta ahora solo le estamos pasando products. Entonces vamos ahora sí a bajar al prop para dejar cada prop en una línea distinta y añadamos a los siguientes props, que el primero es mi state favoritos. Entonces yo tomo a mi state, lo vamos a llamar igual favoritos, es el nombre del prop, va a ser igual, llaves de apertura y de cierre y favoritos. Ya tengo mi segundo prop, que es el que va a contener a esos productos que el usuario considera favoritos. Y a su vez, fíjense que mire, chicos, ya como estamos diversificando, estamos pasando como props arrays.
estamos pasando como props states, porque este es un state realmente. Y ahora vamos a pasar como prop a la función. Para que vayan dándose cuenta que uno puede pasar como prop lo que sea, objetos, state, lo que sea, lo que sea. Entonces ahora sí, tomemos a toggle favorito, que es la que me vuelve, la que me saca o me mete a la colección, a los favoritos o no favoritos, los saca. Y este último prop, bueno, este sí coloquémosle on. Toggle favoritos va a ser igual, llaves de apertura y llaves de cierre. Entonces este sí, llamémoslo, bueno, y acá pongámosle, porque esta función va a ser la que luego va a tomar ¿se acuerdan el event on click? Ese event on click ya no se va a llamar como actualmente, ya el valor que va a tener no es el que actualmente tiene, sino que va a tener este prop. Porque este prop es el que halló, este return, él me va a retornar a esa colección solamente con los favoritos. Entonces yo necesito es a este. Entonces por eso sí, en este caso, como es el on click, dejémosle on toggle y toggle favorito. Listo, entonces ya por lo menos le estoy pasando a mi componente hijo Gallery Starter los props que necesitaba. Porque yo necesito ahora, repito, pasar a favoritos y a toggle favoritos. Hacia abajo. Entonces fíjense acá como otra vez nos encontramos con el prop drilling. Prop drilling. Desde este hijo de app, de mi app principal raíz, hasta Gallery. O sea, yo voy a pasar a estos, porque estos vienen de acá, del papá de los pollitos, de la raíz. Y ahora está pasando por acá. Pero Gallery los va a utilizar, no. Gallery solo los va a... han oído la tubería, chicos. Esa es la tubería. O sea, Gallery Starter sirve como tubería. Pasan a través de él, pero él no los usa. Quien los va a usar realmente es Cart, el específico. Pero es necesario pasarlos por acá. Entonces bajemos acá a Gallery Started, que está por acá, y aquí está, mírenlo. Y él solo está hasta ahora recibiendo a Products, pero ahora tenemos que añadirle a Favorites, que ya se lo especificamos como prop desde el padre hacia el hijo, y a la función, ¿no? On toggle. Toggle favorito. Toggle favorite. Sí se llama así, ¿cierto? Copiémoslo acá mejor. Toggle favorito. Sí, pero ahí ya marca que sí. Entonces ya mi componente está recibiendo a esos elementos. Tal cual lo necesitábamos. Pero él... pues realmente no hace nada con ellos. Quien va a hacer algo es este elemento. Entonces por eso ahí hay prop drilling. Pero no es perjudicial, es aceptable porque fueron solo 2 niveles. Recuerden que el prop drilling malo es cuando que este componente hubiese que pasar como prop más hacia abajo a 3, 4 niveles de componentes. Ahí sí eso nada que ver, eso está mal. Pero con 2 niveles pues no pasa nada. Entonces acá simplemente yo de nuevo le voy a decir acá para ponerle más. Entonces digámosle, bueno, entonces lo que les decía, chicos, necesitamos colocar acá si existe este valor, si necesitamos uno que tenga o true o false. Este tiene true o false, ¿cierto? Acordémonos que, mira, ahí está. Si yo coloco el puntero del mouse me dice que es boolean, porque este state yo lo inicié como falso, es boolean. Entonces ahorita vamos a quitar eso y lo vamos a heredar es como pro, para que acá esto no se me dañe. La idea es que esto se mantenga, no se me dañe este conditional rendering, ¿sí? Entonces por esa razón llamémoslo así tal cual está acá, para no tener nosotros que modificar eso ahorita.
Entonces venimos acá, debajo de mi product, pasémosle ahora ese isFab, pero no, ya no va a ser un state local, sino un prop que viene de su padre product card. Entonces, ¿a quién va a ser igual? Llaves de apertura y llaves de cierre. Y la manera de preguntar si existe para que nos retorne o un true o un false, es decirle punto favoritos has, paréntesis de apertura y de cierre, a mi P, que es mi elemento en esa iteración en cuestión, punto ID, ¿no? Este ID, recuerden que es el elemento que nunca se va a repetir. Entonces, esa es la mejor manera de decir, oiga, ese producto con ese ID existe en favoritos, si devuelve true o si devuelve false, dependiendo de si está en la colección set o no está, ¿no? Pero el punto es que isFab va a recibir o true o false mediante esta sentencia. Favoritos .has PID, que no es otra cosa sino decir existe o no existe, está o no está. Y el último prop que vamos a, ese sí, por ejemplo, bueno, podríamos ponerle el mismo nombre, tomémoslo de acá, que es este. Pero bueno, para distinguirlo nada más podemos ponerle el mismo nombre, pero yo lo voy a distinguir. OnToggle va a ser igual, llaves de apertura, llaves de cierre, y adentro pegamos nuestro OnToggle favorito, le pasamos un paréntesis de apertura y de cierre p.id. Pero acuérdense, chicos, que si lo dejamos así, él se ejecuta, no cuando abajo porque este evento, esto lo vamos a relacionar al evento click. Necesitamos, es cuando ocurre. Entonces, por eso aquí hay que decirle el callback, paréntesis de apertura y de cierre, y el arrow function. Listo, ahí sí quedó. Listo, chicos. Entonces ya le estamos pasando los 3 props que necesitábamos a nuestro componente hijo. ¿Listo? Finalmente, lo único que nos resta es que este componente que estamos acá referenciando como hijo al que le pasamos los props, pues lo reciba. Entonces acá les va a recibir a isFab. Por eso es que este isFab, que era un estado, ya no lo necesitamos. Entonces yo voy aquí a comentar esto. Ya no necesitamos este state local, porque acuérdense que hicimos un state global allá arriba, esto ya no nos sirve. Lo llamamos igual para no perder el código de abajo. Pero ahora este isFab ya no es un state, sino que ahora es un prop. Y, ¿cómo se llama? OnToggle. OnToggle es el último prop que es el que vamos. Entonces, fíjense que aquí, este sí está usado, pero este no está usado. Está declarado, pero no está usado. Entonces, vamos a cogerlo acá. Y lo único que tenemos que hacer es colocarlo aquí, en este lugar. Aquí, en el evento click. Entonces, era la función para setear el useStateIsFab, que ya la quitamos. Entonces la vamos a borrar, ya no la necesitamos. Bueno, borremos solo lo del interior, porque los corchetes sí lo necesitamos. Y acá pegamos a OnToggle. Y listo, chicos. Hasta ahí llegó el ejercicio. Dios mediante nos funcione. Entonces esto es muy bonito. Esto es useState, el state management, pero esto es un estado local, ¿no? Aquí sí lo hicimos global, pero a mano. O sea, realmente hay una manera más poderosa de hacer el estado global usando otros hooks, pero pues es bien diferente y ese ya es un poquito más grande en ligas. Vamos poco a poco, primero local y global, pero a mano, simplemente haciendo lift it up
y colocándolo en el padre común a los componentes que van a compartir ese state, ese dato. Entonces, bueno, chicos, vamos a revisar. Vamos a darle acá. Cerramos y entonces yo le doy acá clic. ¡Ja! Y acá dice que hay 1. Le doy clic. Acá dice que hay 2. Le doy clic. Acá dice que hay 3. Y le doy clic y acá dice que hay 4. Pero el usuario se arrepintió y no, sabe que este mouse inalámbrico, no, esto no me gusta. Entonces le doy un clic y mire, inmediatamente él bajó a 3. Le di un clic, bajó a 2. Le di un clic, bajó a 1. Pero no, ¿saben qué? La base se me ha olvidado, sí es un favorito, y los auriculares. Y al fin me quedó en 3, chicos. Está funcionando a la perfección nuestro Single Page Application. Ya no solamente con una bonita UI, una interfaz de usuario bonita, sino con una lógica de Stage Management ya un poquito más robusta. Ya utilizamos bien el array. Estas categorías, este array, ese sí es solo para mis filtros interconectados. Pero bueno, eso sí lo hacemos en el siguiente video. La idea es que si yo le digo acá, bueno, primero que todo listamos acá las categorías, pero yo quiero solo los teclados, selecciono teclados y se desaparecen todos estos y quedan solamente, perdón, le digo es periféricos, entonces se ven este periférico y este periférico. Y luego le digo, no, yo solo quiero los monitores, entonces se vería solo esta tarjeta. Y como están interconectados, si yo acá le digo, yo quiero periféricos, pero de esos 2 periféricos solo quiero el mouse, escribo acá mouse, entonces solo se va a ver ese mouse. Pero lo importante, chicos, es que está funcionando a la perfección nuestra aplicación. Entonces simplemente, chicos, ya para finalizar, decir que el Leave State App significa simplemente mover un estado desde un componente hijo a un componente padre. Eso es todo. ¿Sí? O algunos lo llaman a un ancestro, pero ese padre tiene que ser común, ¿cierto? Tiene que ser común, un padre para ambos componentes que intentan compartir un estado. La única manera de que 2 componentes hermanos o que intentan compartir un dato, un state, lo puedan hacer es simplemente pasando ese state al padre que es común a ambos. Y recordemos que solamente en este caso, porque puede haber otros casos distintos, pero en este caso el único padre común tanto al hijo header starter como al hijo product card era el componente raíz gallery starter. Y ahí sí se van a poder compartir ese estado entre varios hijos. Entonces cuando 2 o más componentes necesiten acceder a un mismo estado, hay que hacer Leave State Up, este concepto, o Lift It Up, como lo puse ahí. Cuando un dato deba reflejarse globalmente, chicos, también hay que hacer Lift It Up. Y sí, sobre todo para que no se habilite. Y ya, eso es todo. No es más. Listo, mis estudiantes. No siendo más, muchísimas gracias por toda su atención y paciencia. Esto es un tema bien bonito, pero hay que practicar para poderse volver expertos gestionando el state, porque todo ahorita es React, pero sobre todo Next, que recuerden que en Next hay Server Components y Client Components. Los Client Components son los de la interactividad que vienen de acá de React. Entonces por eso empezamos con esto. Pero esa gestión hay que hacerla, la gestión del state. Listo, mis estudiantes, muchísimas gracias por toda su atención y no siendo más, que mi Dios me los bendiga.